Vamos a ver ahora los distintos tipos de estrategia empresarial. A este respecto hay que tener en cuenta que existen distintas clasificaciones. Aquí vamos a ver una clasificación que hace referencia al proceso de formación de las estrategias. En primer lugar está la estrategia planeada o intencionada. En este caso la estrategia es un plan, es decir, un curso de acción conscientemente proyectado. O, dicho de otra forma, son las intenciones que se tienen. Luego está la estrategia no realizada, que es la parte de la estrategia planeada que no llega a realizarse. O, dicho de otra forma, son las intenciones no realizadas. Luego está la estrategia deliberada, que es la parte de la estrategia planeada que llega a realizarse tal como se concibió inicialmente. O, dicho de otra forma, son las intenciones realizadas. Luego está la estrategia emergente, que es un patrón de comportamiento en una corriente de acciones, en ausencia de intenciones previas o a pesar de ellas. Y, por último, está la estrategia realizada, que es la consistencia en el comportamiento de la organización. Es decir, es cómo se comporta finalmente la organización, que en muchos casos tendrá poco que ver con la estrategia inicialmente planeada. La estrategia finalmente realizada será la resultante de los dos componentes anteriores, la estrategia deliberada y la estrategia emergente.